Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de termoquímica virtual y vamos a continuar con el equilibrio entre fases líquidas y para hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto de esto, ¿no es cierto? Que es la introducción con esa notable sesión de laboratorio, viendo la división de fases, ¿no es cierto? Y entendiendo el espectro de miscibilidad que tienen los líquidos que presentan desde, ¿no es cierto?, desde líquidos totalmente miscibles, una fase, hasta la formación de fases y una total inmiscibilidad. Luego de eso vimos cómo determinar o predecir la generación de fases, es decir, cómo predecir si una mezcla líquida se estabiliza en una sola fase o en dos o más fases, y eso lo vimos a través del análisis de la curvatura de la energía libre de Gibbs, la segunda derivada. Luego, una vez que teníamos claro que existían fases, vimos cómo determinar la composición de las fases en equilibrio, visualizando el criterio de equilibrio. Eso fue la última sesión y nos abocamos a mostrar la ecuación general de equilibrio de fases líquidas y utilizamos un ejercicio básicamente algebraico para determinar, utilizando el modelo más simple, que es casi uno de los pocos que se puede resolver algebraicamente, como es el modelo simétrico. Lo que pasa cuando utilizo otros modelos más complejos como Wilson, como Van-Laar, etc., el álgebra se pone realmente complicada. Por lo tanto, y afortunadamente tenemos otra forma de resolver el equilibrio entre fases líquidas, que es el método gráfico. Hoy día les voy a enseñar el método gráfico, y el método gráfico, ¿no es cierto?, entendiendo que estoy en presencia de un equilibrio entre una fase líquida alfa y una fase beta. El criterio de equilibrio, que lo vimos ayer también, ¿no es cierto?, se puede vestir de distintas formas. La igualdad de potenciales químicos, la igualdad de energías libres de Gibbs parcial y la igualdad de fugacidades. Para determinar la ecuación en la sesión anterior utilizamos la igualdad de fugacidades, pero sin embargo en este caso, para el método gráfico, nos vamos a enfocar en esta forma de visualizar el equilibrio líquido-líquido. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con el gráfico de energía libre de Gibbs, ¿no es cierto?, en función de la composición. Si hablamos de un sistema binario, es el más simple, ¿no es cierto?, para presentarlo, la energía libre de Gibbs, de acuerdo a lo que vimos en la sesión antepasada, si tengo separación de fases, necesariamente la energía libre de Gibbs debe presentar una concavidad, es decir, la existencia de un máximo, y ese máximo siempre está en la parte media, ¿no es cierto?, de la curva. Y aparecían claramente, recuerdan, ¿no es cierto?, los puntos de inflexión, el punto de inflexión 1 y el punto de inflexión 2, que demarcan el cambio de curvatura, el cambio de del signo de la segunda derivada, y a su vez, ¿no es cierto?, marcan la zona en la cual se generan dos fases, que finalmente, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que vimos acá, es acá donde presento dos fases. Pero eso fue motivo de un par de sesiones atrás, ver, ¿no es cierto?, construir el espectro de estabilidad cuando se establece una fase o dos fases. Ahora ya estoy ¿no es cierto?, en la formación, ya se formaron las fases, por lo tanto ya uno verificó el espectro de estabilidad, o está en presencia de formación de fases, así como lo que vimos en el laboratorio. Lo que nos llama ahora es determinar las composiciones del equilibrio, es decir, determinar la composición del compuesto 1 en la fase beta, determinar la composición del compuesto 1 en la fase alfa. En la sesión pasada vimos cómo hacer esto algebraicamente, con el criterio de equilibrio, que lo obtuvimos a partir de esto. Hoy vamos a obtener exactamente lo mismo, la composición de las fases, pero desde el gráfico, y el mismo gráfico que hemos usado antes. Por lo tanto, ya estamos seguros, ¿no es cierto?, de que hay formación de fases, no es necesario los puntos de inflexión ya, y lo que voy a hacer es interpretar esto, la igualdad de los G parciales en este gráfico.
Y para eso vamos un poco a la nube del recuerdo. Y esta nube del recuerdo tiene que ver con las propiedades parciales. Recordemos que la obtención gráfica de las propiedades parciales, si tengo una propiedad m en función de la composición, y yo tenía una curva, por ejemplo, así, para determinar la propiedad parcial en un punto dado, x1, lo que hacíamos era tirar la tangente. Vamos a suponer que más o menos esa es la tangente. Y aquí, ¿no es cierto?, teníamos m1 parcial y acá teníamos m2 parcial evaluado en x1. Por lo tanto, recordando esto, que la obtención de las propiedades parciales en un gráfico de la propiedad total se obtiene con las tangentes, vamos a aplicar ese conocimiento acá, porque aquí estamos hablando de igualdad de propiedades parciales. Por lo tanto, lo que me dice este criterio es que la energía libre de Gibbs parcial a una composición x1 alfa debe ser igual a la energía libre de Gibbs parcial a otra composición que es x1 beta. Esto se traduce en el G parcial de la fase beta y G parcial de la fase alfa. Por lo tanto, debo buscar dos composiciones diferentes. x1 alfa necesariamente debe ser diferente de x1 beta. Recuerden, si x1 alfa es igual a x1 beta, entonces no tengo dos fases, tengo solo una fase homogénea. Por lo tanto, deben ser distintas. ¿Qué significa esto? Que debo buscar dos composiciones diferentes en este eje cuya tangente, si yo tiro aquí, por ejemplo, si yo me doy aquí una x1 cualquiera y yo tiro la tangente, más o menos me va a dar algo así. No, vamos a cambiar el punto. Si yo me tiro esta aquí, cualquiera, si me doy un x1 acá, cualquiera, la tangente,'no es cierto?, en este punto será algo así. Y este será G1 parcial evaluado en x1, le voy a llamar x1'. Por lo tanto, esto es x1'. Lo que me está pidiendo este criterio es que encuentre dos composiciones diferentes cuya tangente sea la misma, porque la única forma que tengo que el G1 parcial sea idéntico para dos composiciones distintas es que tengan la misma recta tangente. Y en este gráfico hay solo una recta tangente que toca la curva en dos composiciones distintas. Vamos a eliminar esto, ¿no es cierto? Despejar el gráfico. Vamos a retocar el gráfico para que quede como originalmente. Y debo buscar una curva, una línea tangente que toque la curva en dos puntos. En dos composiciones distintas. Y hay una sola línea tangente. Y esa es más o menos esa. Hay una sola. Toca aquí y toca acá. Por lo tanto, estos puntos van a representar las composiciones x1 alfa y x1 beta. Alguien puede preguntar, ¿y por qué no este es x1 alfa? Da lo mismo, cualquiera que sea. Pero esta igualdad se traduce en esto que está acá. ¿Cuál es el G parcial de x1 alfa?
tiro la tangente y este resulta ser, ¿no es cierto?, el G parcial de la composición X1 alfa, G1. ¿Y cuál es el G parcial de X1 beta? Es exactamente el mismo y se cumple el criterio de equilibrio. Por lo tanto, gráficamente yo puedo obtener las composiciones tirando o reconociendo la doble tangente. Esto nos coloca en un plano bien interesante porque el mismo gráfico que utilizo para determinar la formación de fases líquidas, también, una vez que sé que se forman las fases líquidas, también nos brinda, ¿no es cierto?, la posibilidad de gráficamente obtener las composiciones de dichas fases. Vamos a un ejemplo simple. Vamos a suponer que tengo un sistema líquido binario cuya energía libre de Gibbs se modela por banda de constantes A igual, vamos a inventar aquí, A igual 4,8 y B igual 2,5. Y nos piden determinar, letra A, el espectro de estabilidad, y letra B nos piden determinar la composición de cada fase en equilibrio líquido-líquido. Para eso lo que debo hacer es obtener la ecuación del G total del sistema, G dividido en RT, como el G de la mezcla ideal dividido en RT más el G exceso partido por RT. Y esto lo vimos, ¿no es cierto?, que el G de la mezcla ideal finalmente se resumía en esto, y el G exceso es el que debo modelar por la ecuación de Van Laar. Y la ecuación de Van Laar, si algo recuerdo bien, ¿no es cierto?, era del tipo AB partido por AX1 más BX2 al cuadrado. Me parece que así, o al cuadrado. ¿Ya? Debo buscar la ecuación de Van Laar. ¿Dónde está la ecuación de Van Laar? Está en el mismo documento, ¿no es cierto?, donde están los modelos líquidos de Van Laar, Wilson, etcétera, etcétera. Pero con esto, ¿no es cierto?, teniendo A y B, ¿no es cierto?, puedo construir, dándome distintas composiciones, puedo construir la ecuación de G. Así que voy a construir el gráfico, yo lo tengo en el computador, pero vamos a ver más o menos cómo da. Y esto es más o menos de esta forma, Z1 entre 0 y 1, G dividido en RT, y lo que tengo es un gráfico de esta forma, así. Creo que vamos a pronunciar un poco más esto. Va. Así. Entonces, con este gráfico que está acá, lo primero, letra A, que nos piden es el espectro de estabilidad. ¿De qué se trataba esto? De una línea recta que representa la composición entre 0 y 1 y que nos dice en qué sector tengo dos fases
y en qué sector tengo una fase. Recordemos que siempre los extremos son con una fase y en el sector medio son dos fases. Entonces la idea es identificar esas composiciones, dónde está el quiebre, ¿no es cierto?, de este intervalo. ¿Y eso cómo se realizaba? Con los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, inflexión 1, inflexión 2. ¿Y cómo obteníamos los puntos de inflexión? Y ahí nos vamos, ¿no es cierto?, a los cursos de cálculo primitivo, eso de hace muchos años atrás. Y tenía que ver con el cambio de la segunda derivada, el cambio de la curvatura desde convexo a cóncavo. Aquí tengo convexidad, convexidad, concavidad, por lo tanto, y más o menos al ojo, ¿no es cierto?, vamos a identificar punto de inflexión acá. Vamos a dar una pequeña graduación aquí. Aquí tengo 0,5, por lo tanto tengo 1, 2, 3, 4. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, tengo aquí, ¿no es cierto?, el punto de inflexión, que más o menos será algo así como 0,26. Esto es 0,26. Y el otro punto de inflexión, ¿no es cierto?, donde se produce el cambio de curvatura, más o menos por acá, que será algo así como 0,65. Por lo tanto, el espectro de estabilidad queda definido. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, se me ocurre mezclar mitad y mitad de moles para obtener una composición global de 0,5, voy a estar dentro del intervalo de dos fases. Si se me ocurre tomar un mol de compuesto 1 y 9 moles de compuesto 2, lo que voy a tener es una composición final de 10% de compuesto 1. Es decir, estoy acá. Y eso quiere decir que estoy en una fase. Por lo tanto, la mezcla se estabilizará en una sola fase, una mezcla homogénea. Si voy a la letra B ahora, una vez que se formaron fases, es decir, la composición global pertenece ahí, ¿no es cierto? Necesito determinar la composición o la concentración de las fases. Entonces, se subentiende que Z1 pertenece al intervalo entre 0,26 y 0,65. Porque si estoy fuera de estos intervalos, tengo solo una fase. Por lo tanto, la letra B es válida siempre y cuando esté aquí. Entonces, vamos a continuar acá, la letra B. Si quiero determinar la composición de las fases, entonces aplico el método de la doble tangente que acabo de enseñar. Y para eso busco, ¿no es cierto?, la tangente que toca dos puntos y voy a tirar rápidamente algo así. Me salió horrible, ¿no es cierto?, la tangente, pero vamos a tratar de mejorarla. Vamos a mejorar esto, reconstruyo la curva y vamos a tratar de mejorar esta cosa algo así. Más o menos. Entonces tengo la línea, ¿no es cierto?, recta, que es tangente en dos puntos, y lo que tengo acá, ¿no es cierto?, es un punto de tangencia y otro punto de tangencia. Con esto puedo más o menos leer la composición de las fases. Y de acuerdo a esto tengo un X1 alfa y un X1 beta. X1 alfa es aproximadamente 0,1 y X1 beta es aproximadamente 0,75. Y con eso tengo rápidamente la composición de las fases. Por lo tanto, si estoy seguro que el sistema se estabiliza en dos fases o se va a estabilizar en dos fases, el método gráfico me permite rápidamente estimar la composición de esas fases. Y conociendo la composición de esas fases, entonces puedo calcular todo lo demás, la distribución de moles, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con una visualización gráfica que va a ser el anexo de esta clase. Nos vemos en la siguiente.